Hoy vamos a platicar sobre la interpretación de la ley. Especialmente nos vamos a dedicar a la interpretación de la ley penal. Antes de conocer las formas de interpretar la ley penal, es importante que sepamos cómo se divide las normas penales. Hay normas penales sustantivas y normas penales adjetivas. Casi todos los estudiantes y los estudiosos del derecho le llamamos ley penal o leyes penales. Cuando hablamos de ley penal sustantiva, estamos hablando de la sustancia, del sustento legal que se debe tener o se tiene para poder entender la aplicación de la ley cuando se comete un delito o una falta. La ley penal sustantiva en Guatemala está regulada en el Código Penal. La ley penal adjetiva está regulada en el Código Procesal Penal. Derivado de lo anterior, cuando nos digan o escuchemos que alguien dice se ha violentado una norma sustantiva del derecho penal, se está refiriendo a la violentación de una norma establecida en el Código Penal. Y cuando diga se ha violentado una norma adjetiva del derecho penal, se está refiriendo a una norma establecida en el Código Procesal Penal. Sustantiva, sustancia, es el fundamento, el sustento legal de la aplicación de la ley a un delito o una falta. Otra palabra que debemos dejar bien claro es la diferencia entre fondo y forma de la aplicación de la ley penal. Cuando hablamos del fondo en la ley penal, estamos hablando de la aplicación de las normas sustantivas, del sustento o la sustancia del derecho penal. Por eso, a través del estudio, para los que se inician en la profesión del derecho, como estudiantes en el primer semestre, les debemos dejar bien claro que el derecho penal sustantivo también se le llama derecho penal de fondo. Derecho penal sustantivo, llamado también derecho penal de fondo. El derecho penal adjetivo se le llama derecho penal de forma. El derecho penal de fondo o sustantivo es especialmente el Código Penal. El derecho penal de forma o adjetivo es especialmente el derecho procesal penal. Cada uno tiene su código. Código penal, Código Procesal Penal. Aunado a lo anterior, existen leyes penales especiales. Para un estudiante de introducción al estudio del derecho, consideramos que hablarles de las leyes penales especiales es un poco atrevido. Pero ya cuando estamos hablando de un curso de derecho penal, entonces ya podemos mencionar algunas leyes penales especiales. En Guatemala existen leyes penales especiales, por ejemplo, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y así existen varias leyes penales especiales, la ley contra la narcoactividad, la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Pero en esencia, lo que debemos aprender es la diferencia entre fondo y forma, ley sustantiva, ley adjetiva. Explicado esto, ahora que ya sabemos que existe la ley penal sustantiva y la ley penal adjetiva, vamos a aprender cómo interpretar la ley penal. La interpretación de la ley
como su nombre lo indica, es aquella forma que tenemos las personas de entender lo que la ley quiere regular, lo que la ley quiere establecer, lo que la ley quiere preceptuar. La ley no dice, la ley preceptúa, establece o regula. El Código Penal establece los delitos y las faltas, pero en el inicio del artículo 1 al 122 del Código Penal existen las normas generales que se aplican a todos los delitos y todas las faltas. A partir del artículo 123 del Código Penal en Guatemala empiezan los delitos y por último están las faltas. Para ello, en el tema que estamos de interpretación de la ley penal, debemos también explicarles un término nuevo para los estudiantes. Ese término es la palabra exégesis.